A día de hoy se nos hace casi imposible imaginar un mundo sin telefonía móvil. Esta se ha convertido en un complemento imprescindible para las comunicaciones, interacciones sociales y la forma en la que nos informamos. Pero ¿cómo se ha producido este fenómeno? ¿Cómo surge? ¿Cómo ha impactado en nuestra forma de ver el mundo? A partir de los experimentos y de los descubrimientos de Guillermo Marconi a finales del siglo XIX y del alemán Hertz, finales del XIX, principios del siglo XX, se vio que era posible y cómo hacer uso de las tecnologías de radio para la transmisión de voz, una transmisión de voz analógica, igual que la que estamos teniendo tú y yo. Los primeros usuarios, pues el primer ejemplo típico fueron los ejércitos, grupos de soldados que llevaban pues una radio en una mochila, en un macuto. Todos compartían un canal, todas las radios estaban en el mismo canal y cuando uno hablaba, todo el resto podían escuchar. Tenían criterios para establecer turnos, ahora hablo yo, hablas tú, cambio y corto, etc. El primer ejemplo que podríamos llamar real, que hoy llamaríamos 0G, de telefonía móvil, fue un estándar creado en los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Crearon un estándar llamado NMT, Nordic Mobile Telephony. Era un estándar que tenía interfaz, el interfaz radio era analógico, pero que era celular. Permitía, llamémosle, encajonar las frecuencias o los canales dentro de una célula para que dentro de esa célula pudiese ser compartidos por todos los que estaban en el área de cobertura de esa antena y al mismo tiempo poder reutilizar las mismas frecuencias, porque no olvidemos que las frecuencias son un bien escaso para que no interfieran unas con otras, en células más lejanas, de forma que en un número limitado de frecuencias podían ampliar mucho el radio de cobertura y por lo tanto el número de usuarios que podían llegar. El estándar NMT contenía pues básicamente un terminal que no era realmente móvil, era portátil, estaba pensado para ir en un vehículo, porque pesaba del orden entre 50 y 20 kilos y se alimentaba de la batería del vehículo. Este era el terminal, después había un sistema de antenas que eran los que controlaban o definían la célula y las frecuencias que podían utilizar todos los que estuviesen dentro de su área de cobertura, y tenía también una infraestructura de red que añadía la inteligencia de ser capaz de encontrar dónde estaba localizado, si es que estaba, el número al cual tú querías llamar y hacerle llegar tu petición de llamada para que él pudiese atenderla y poneros en comunicación. La segunda generación, que es la que realmente trajo la explosión de la telefonía móvil automática, fue originada por la Comisión Europea. La Comisión Europea, a mediados de los 80, encargó la creación de un grupo que estandarizase un sistema paneuropeo de telefonía móvil. Un sistema que pudiese ser utilizado el mismo en todos y cada uno de los países de la Comunidad Económica Europea. Le llamó Group Special Mobile, GSM. GSM es 2G. Posiblemente el propósito de la Comunidad Europea fue, al tomar esta iniciativa, fue tanto un propósito político de crear algo que uniese más a todos los países europeos, como posiblemente económico, es decir, de crear un estándar que siendo europeo fuese para los europeos y fuese creado por europeos, que la industria, los agentes industriales europeos aprovechasen para dirigir o montarse a este estándar en su actividad. Al mismo tiempo, en paralelo, se consiguió que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, por sus siglas en inglés, reservase las bandas de 900 y 1800 MHz en todo el mundo, no solamente en Europa, como bandas reservadas para este servicio de telefonía móvil automática, lo cual posteriormente se vio que fue básicamente, pues posiblemente una de las ventajas diferenciales de este sistema respecto a otros. Este estándar era un estándar también digital de interfaz aéreo, pero contenía bastantes cambios respecto a la primera generación. En primer lugar, establecía la separación entre la tarjeta SIM, que contiene los datos de cada uno de nosotros como usuarios, y el terminal, en el cual introducíamos la SIM y que nos daba acceso a la red radio. Con lo cual, no perdíamos las características y podíamos trasladar nuestros datos de un terminal a otro, por ejemplo, al cambiar de país o, como se vio posteriormente, al renovar o cambiar nuestro modelo de dispositivo. Esta separación de interfaces
estandarizados cada uno por separado, lo que permitió es una especialización de diferentes agentes industriales. Hubo quien se especializó en las tarjetas SIM y en las inteligencias que proponía, hubo quien se especializó en los terminales, los dispositivos móviles, en la infraestructura radio, en la infraestructura de red y de inteligencia, etc. Y ahí fue donde empezamos a ver pues que los nombres eran casi todos europeos, y en la parte de terminales, por ejemplo, pues hubo terminales de Philips, de Alcatel, de Siemens, de Ericsson. Evidentemente yo creo que el ganador fue Nokia, finlandesa, pues porque Nokia fue el primero que comenzó sobre el mismo dispositivo a establecer medidas de ergonomía, de usabilidad, o incluso de segmentación de terminales o de dispositivos para distintos segmentos de usuarios: el profesional, el usuario ocasional, el urbanita, el joven. Y fue en GSM donde yo comencé a trabajar en este segmento, y recuerdo dos cosas: que implementamos un servicio estandarizado que se llamaba SMS, Short Message Service, posibilidad de, además de la comunicación de voz, pues enviar mensajes de texto de hasta 160 caracteres, que no sabíamos muy bien, yo creo que ni nosotros, los fabricantes, ni tampoco los operadores, pues no sabíamos muy bien para qué podría ser utilizado, pero bueno, como estaba estandarizado, había que implementarlo. En segundo lugar, pues que cuando estábamos desarrollándolo, pues oye, ¿y esto cómo irá? Bueno, pues igual hay millones, pero millones pensábamos en 1 millón, o en 2, o en a lo mejor decenas de millones de usuarios a nivel europeo o mundial. No nos imaginábamos el profundo cambio, el profundo éxito, el gran éxito que tuvo la tecnología 2G, el profundo cambio que significó para toda la sociedad, y un poco la amplitud de servicios que iba a dar. Pues hoy en día la mayoría de las personas pueden acceder a un teléfono móvil y entablar una comunicación casi inmediata con las personas a larga distancia. Sin embargo, pues alguna vez te puedes preguntar cómo viaja la voz y cómo viajan nuestros mensajes a miles de kilómetros y cómo llegan al lugar indicado. Para ello, pues existe la red móvil, la cual está compuesta por dos partes. Digamos, en un principio estaría lo que es la infraestructura, que esto es conjunto de estaciones bases integradas por antenas o células, las cuales están comunicadas entre sí y operan en un rango de forma hexagonal, lo cual permite que no existan puntos muertos, donde, por ejemplo, pues tú a lo mejor has estado en algún lugar y dices, pues no tengo cobertura. Pues raramente lo que se intenta con esta infraestructura es cubrir esos puntos, que no existan, ¿vale? Pero por estar formado por antenas o sea, por estas bases integradas por antenas o células, es por esto por lo que se denomina telefonía celular. Aunque esto está muy bien saberlo, pero realmente lo importante de la red móvil es el medio en el que viaja la información, ¿vale? Y esto está compuesto por rangos de frecuencia. La segunda parte, pues son los equipos terminales, conocidos como los móviles, los smartphones, que actualmente se utiliza la gente y que cada uno pues tendrá, dependiendo de lo que se necesita. Que tenemos hoy en día cada uno, ¿no? Los cuales se encargan de empezar y terminar la comunicación. Digamos, habrá un emisor y un receptor, ¿vale? Cuando iniciamos una llamada desde nuestro teléfono, pues la estación base que hemos nombrado antes, donde nosotros nos encontremos, donde estén, o sea, la estación base que esté más cerca a nosotros cuando realizamos esa llamada, se encarga de buscar y asignar un canal libre, ¿vale? Y una vez que encuentra un canal libre, pues se asigna a esa comunicación y entonces envía una señal a todas las demás estaciones para saber en dónde se encuentra el receptor de nuestra llamada. Entonces, esta conexión se da gracias al número de teléfono que nosotros marcamos, O sea, que el número de móvil. al número de móvil de la línea que va a tener nuestro receptor, ¿vale? Que siempre va a ser único. Sí, bueno, creo que es la velocidad de los datos que tiene el móvil. Cuanto más tengas, si tienes un 4G irá más rápido. El 3G supongo que es pues la red que hay ahora de datos, que es, bueno, se llama tercera generación y luego está el 4G, pero
eso ya es otra historia. El 3G, si el 4G va todo rápido, el 3G va un poquito menos. Bueno, creo que es la velocidad de internet a la que te bajas datos. Yo concretamente tengo 4G ahora mismo. Creo que es algo sobre tercera generación o algo así, ¿no? La tercera generación se llamó UMTS, Universal Mobile Telephony System. Fue un sistema un estándar pensado desde el principio para ser no paneuropeo sino mundial, con el ánimo de incluir las experiencias y por supuesto también el mercado, tanto de Asia, sobre todo Japón con NTT2, como de, por supuesto, el mercado estadounidense, AT&T, Southwestern Bell, etc. Era un estándar que utilizaba una frecuencia, que seguía siendo interfaz digital, una frecuencia más alta, lo cual permitía disminuir la cobertura de cada célula, aumentar la capacidad, por lo tanto, del sistema, mejorar la cobertura indoor. Sobre todo lo que trajo UMTS 3G fueron los datos. La especificación del estándar incluía servicios de datos de hasta 1 o incluso en algunas condiciones superiores a 1 megabit por segundo, y aquí empezaron a aparecer servicios de web browsing, servicios de email y otro tipo de servicios de valor añadido con datos, para lo cual también nos trajo una transformación del dispositivo terminal, de básicamente el terminal habitual, que era 80% teclado físico y una pantallita muy estrechita. Pasamos a otro tipo de terminales, por ejemplo la BlackBerry, que ya no era alargada sino que era casi cuadrada, con un teclado muy amplio, un teclado QWERTY, ya no eran solamente números, eran números y letras, y una pantalla más amplia para poder leer lo que recibías o lo que escribías, o los primeros iPhone que llevaron la extensión del teléfono, del dispositivo, a ser todo pantalla. Pues optimizar el tiempo, reducir el coste, incrementar la productividad y ser más competitivo, yo pienso que son los objetivos principales que tienen que imperar en la mayoría de las empresas, y que gracias a la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación online, pues a través de nuestros smartphones están al alcance de cualquiera. Por ejemplo, las pymes y autónomos pues tienen a su disposición una serie de herramientas gratuitas que se encuentran en la nube, lo que les permite gestionar sus negocios desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Vamos, que en el smartphone tenemos todo lo que sería necesario, digamos, para gestionar cualquier... Por ejemplo, es distinto, ¿no? Porque tú lo que planteas es que en una situación del tren, el autobús o el metro, ¿no? Pues la gente al final lo que está haciendo es, bueno, pues en una situación de tiempo constreñido que tiene ahí, que no es tiempo de ocio, que no es tiempo de trabajo, el tiempo de desplazamiento trata de sacarle un partido, ¿no? Unos leen, otros utilizan el móvil para leer o para comunicarse porque se han ido dejando las cosas, ¿no? Que tampoco hay esa necesidad, ¿no? De estar todo el día mirando todo, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues que sí, lo utilizaban incluso para ver a los demás. El móvil es una especie de dispositivo para no mirar y no interesarse por el otro, ¿no? Entonces, a veces una mezcla de inseguridad, de aislamiento y también de miedo a interactuar, ¿no? Sobre todo es que pierdes un poco la experiencia del otro, ¿no? Y sobre todo tienes un dispositivo que es el mediador. Entonces, todo lo que son los protocolos de interacción social sí se ven afectados. Es decir, tú en una situación de contacto directo donde no tienes una pantalla, la pantalla te permite un juego porque al final es una especie de protector también, ¿no? Y piensas que es neutra, relativamente neutra y te da una seguridad, ¿no? A pesar que después tenga implicaciones, como que dices, bueno, la pantalla lo que has escrito hoy se queda para siempre, ¿sabes? Pero en general hay mucha gente que se atreve a decir cosas y a comportarse a través de la pantalla que no lo hace en el cara a cara. Pues le ha fallado el protocolo, ¿no? Y otra consecuencia que tiene es que en pantalla, pues bueno, la manera de relacionarse, como ocurría con la televisión o con todo esto, pues tiene unos procedimientos, ¿no? Y a veces son muy directos, a veces son muy simplones, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú llevas ese procedimiento que se ha convertido casi en una inercia o en un comportamiento aprendido a una interacción social cara a cara? Pues que generas situaciones a veces violentas o situaciones incomprensibles, ¿no? Porque de repente dices, no sé cómo es, no tengo la experiencia de la interacción social real,
Y lo que te genera es una frustración, ¿no? Porque al final se te puede rechazar, porque dices, es una persona torpe, ¿no? En la manera de expresarte, es una persona torpe en tu manera de acercarte, de plantear los problemas. Entonces, al final, hombre, claro, es que la idea de la simultaneidad en la comunicación, ¿no? Eso es uno de los grandes beneficios que esto tiene, ¿no? Con sus costes, ¿no? Es el hecho de estar, pues eso que tú planteabas con el sometimiento, ¿no? Estar continuamente conectado, ¿no? Y saber qué es lo que ocurre, cuando antes te podías decir, bueno, pues hay una sensación de que todo es muy denso, de que está ocurriendo muchas cosas a la vez y tienes que saberlas todas. Después no sabemos discriminar, lo que es importante, pero no sé, me refiero, la posibilidad de estar conectado y hablar con un montón de gente, recibir... Informado. Sí, pero sobre todo el contacto, aunque de todas maneras, mira, cuando salieron los móviles se decía que era, claro, es un dispositivo de comunicación a distancia. Pero al final el móvil era como un dispositivo para comunicarse en proximidad. O sea, te llamaban al móvil y te decían, ¿dónde estás? Que estoy aquí. Y al final era todo aquí cercano, ¿no? Cuando antes decías, a tal hora en tal punto. Pues era también una idea de educación, porque era la idea de una norma de decir a tal hora, pues es una cita, ¿no? Es una cosa formal a pesar de que sean amigos. Ahora todo es como un espacio muy flexible. No, nunca está todo el mundo moviéndose porque todo el mundo está conectado, ¿no? Entonces la sensación, la experimentación del espacio también es distinta. La telefonía móvil, sin duda, ha sufrido una evidente evolución y ha calado en la sociedad creando nuevos comportamientos en los individuos y en su interacción con su entorno. ¿Pero ha impactado la telefonía móvil en el periodismo? ¿De qué forma? Muchísimo porque, a ver, en primer lugar los periodistas profesionales ya tenían acceso a tecnología, digamos a gadgets, a dispositivos para poder grabar y llevar las conversaciones o incluso a veces transmitirlas a través de satélite o así. Pero al haberse popularizado tanto las herramientas tecnológicas nuevas, digamos, cuando hablamos de que cualquier persona ahora puede grabar un vídeo y puede mandarlo a su Twitter o a su blog, o puede transmitirlo y mostrárselo de pronto a un montón de personas, o incluso lo que conocemos todos, ¿no? Que una persona va caminando por la calle, le pasa algo, enseguida empieza a tuitearlo, eso se viraliza, se retuitea, la gente dice qué pasó. Incluso ahora mismo los mismos medios están cogiendo tweets y mirando qué pasa en Twitter para saber lo que está sucediendo y utilizan ese tipo de información como base de sus informaciones. Entonces, en ese sentido, al popularizarse la tecnología, bueno, en este caso la tecnología móvil, hace que mucha más gente tenga acceso a eso y que las fuentes se amplíen, ¿no? O sea, ahora la información te puede llegar de cualquier lugar, ya no hay un solo ente que era el que te daba la información o una sola maquinaria de prensa que era la que distribuía la información. Lo veo necesario, puesto que para el intercambio de información y de que todo el mundo se entere de las noticias, pues es fundamental, ya que es más cómodo meterte en una red social que meterte en una página web de un periódico a buscar la información. ¿Usas el móvil para informarte? Sí, el Twitter la verdad es que es una buena herramienta. Y rápida. ¿Qué periódico sigues? Pues El País, El Mundo, los generales. ¿Y no crees que puede generar un problema a la larga de la intrusión, el intrusismo del periodismo ciudadano, que todo el mundo pueda escribir cosas sin ser periodista? Hombre, todo el mundo puede escribir cosas, pero escribirlas bien supongo que hay que estar preparado. El uso del móvil en el periodismo va a afectar bastante, ya está afectando de hecho. O sea, se ve que cualquiera puede poner un tuit y decir qué está pasando. El papel del periodista está un poco como degradado, parece que eres un periodista y no eres nadie. También un poco por la influencia del periodismo deportivo y todo el show este que se monta. Pero sí, en concreto las redes sociales y tal, yo creo que sí, que va a afectar y ya está afectando. La verdad es que yo no soy una buena medida porque yo me compré mi primer smartphone, no me lo compré, me lo dieron en un trabajo en el 2007. Nadie tenía smartphone, era un Nokia, no me acuerdo el número de modelo, pero era este que tenía, el primero que tenía la cámara de fotos grande, era así, era como un ladrillo. Y me acuerdo de esta sensación de que todo el mundo decía, ¿por qué te compras eso? ¿Por qué tienes eso? ¿Para qué te sirve? O sea, como en plan la friki que tiene un teléfono que... O sea, todo el mundo lo único que le interesaba un teléfono eran los SMS. Yo prácticamente no usaba SMS, o sea, usaba el teléfono todo el tiempo para Twitter, para internet, para todo tipo de cosas. Y a partir de ahí siempre estuve con smartphones, o sea, a mí me fascinaba el hecho de tener una computadora en mi teléfono, o sea, eso a mí me encantaba. Y bueno, con el tema de que era una periodista de tecnología, bueno, yo decía eso y me servía, pero es que yo sí que veía que había un potencial inmenso, o sea, que a través del móvil yo podía estar incluso leyendo,
compartiendo cosas, discutiendo con gente. Entonces en ese sentido siempre lo usé en ese sentido. Nosotros prácticamente le hemos incorporado, te diría a un nivel total, 100%. O sea, nadie en nuestra redacción no tiene móvil. El móvil es considerado una herramienta de trabajo, pero la que más se usa, te podría decir. Porque incluso a veces no tienes ordenador y tú puedes hacer todo desde el móvil, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero ha pasado a ser la herramienta de trabajo que utilizamos al 100%. No cualquier móvil, obviamente, sino un smartphone que es como una mini computadora realmente, un smartphone. Y así como todos tienen que tener su móvil, también todos tienen que tener las habilidades para manejar todos los programas que tiene un móvil y todas las capacidades que tiene, así como un pequeño vídeo, como un pequeño audio, o sea, todo tipo de cosas que se pueden usar en el móvil. E incluso ahora, con todo el tema de la seguridad y la privacidad de los datos y todos estos temas, cada vez más es necesario que los periodistas sepan que ese móvil que usan al 100%, ya no solo en su vida personal, sino también en su vida laboral, es su responsabilidad cifrar datos, cuidar sus datos, cuidar los datos de sus fuentes, proteger sus archivos, y tienen que saber cómo hacerlo. Difícil un montón, porque uno con el móvil lo que ha transformado básicamente a nivel general, ya no solo de los periodistas, es que el acceso es inmediato y es durante las 24 horas. O sea, es mucho más interrumpido, porque ahora ya no nos sentamos a leer un libro 3 horas, pero sí que es mucho más constante a través de las 24 horas, no las 24 horas, pero las horas que estamos despiertos, estamos todo el tiempo consultando el móvil a cada rato. O sea, en momentos que antes no te hubieras planteado trabajar o hacer cosas de periodismo o leer artículos o estar informado, pues ahora sí, o sea, tienes ahora 5 minutos y lo estás mirando. O sea, en ese sentido ha cambiado la forma de consumirlo y ha hecho que dediquemos muchas más horas, tanto a consumir información como también a compartir, distribuir información, incluso, y compartir, te digo, también entre periodistas, ¿no? O sea, estamos leyendo noticias, se las estamos pasando a un compañero, estamos hablando de eso, sí. Una tecnología en constante evolución. Así es la telefonía móvil. Una herramienta popular utilizada en el mundo académico, empresarial y periodístico. Pero nos preguntamos, ¿qué aplicaciones y usos nos brindará en un futuro? Pues para mí lo próximo, el boom de la tecnología móvil, va a ser un material que es el grafeno, que es un material que viene del grafito y es el mismo con el que se crean las minas de los lápices. De hecho, se descubrió de una forma fortuita. Y este material pues está compuesto por átomos de carbono y hidrógeno ordenados en forma de panel de abeja, lo que hace que tenga unas impresionantes características. Hacia el futuro, después de 4G, ¿qué vendrá? Pues 5G, lo que llaman 5G, que ya está siendo especificado, ya están teniendo sus primeras pruebas y prototipos en paralelo. ¿Qué nos traerá 5G? Definitivamente nos traerá cada vez el uso de cada vez unas frecuencias más altas, lo cual permitirá de nuevo mayor capacidad, mejor cobertura indoor, aunque ahora mismo Wi-Fi está complementando bastante bien las tecnologías de 3 y 4G, 5G necesitará cada vez menos, o puede que lo termine integrando de alguna forma, que yo no llego a imaginarme. Seguro que nos trae mayor capacidad, seguro que nos trae mayores servicios, cada vez mayor capacidad de ancho de banda de datos, lo cual permitirá utilizar servicios que seguramente que no podemos imaginarnos qué servicios son los que serán posibles con estas nuevas capacidades. Lo mismo que ante cada nueva generación, consistentemente toda la industria, todo el mundo ha sido incapaz de prever el gran impacto que iba a tener la siguiente generación sobre la anterior. Realmente es una gran transformación. De un lado tienes pues una posibilidad de jugar con las identidades sociales, ¿no? Y en un mundo así aparentemente muy transparente, pues jugar con las identidades sociales, como ya no tienes la experiencia del espacio público, de la calle o de muchos contactos, pues ocurre que en toda situación de aglomeración el anonimato es importante, ¿no? Porque te da una esfera propia. La subjetividad o la identidad la planteas, puedes jugar con ella, eres el dueño, ¿no? Entonces el secreto y un mundo que no compartes con otro también te da una especie de ámbito propio, ¿no? Que te da una seguridad.
Esto ha ocurrido siempre, ¿no? Situaciones de masificación, situaciones típicamente urbanas, porque esto no ocurría, por ejemplo, en un pueblo, en una aldea, donde todo el mundo te conoce. O sea, tú puedes jugar con las identidades, pero generalmente ya te la han puesto a ti. O sea, que tú tienes la identidad que viene desde la propia opinión pública, ¿no? Con las redes sociales, ¿qué ocurre? Que bueno, puedes mantener relativamente ese secreto, pero también puedes jugar con identificaciones, con identidades, entrar en grupos, esos grupos que a veces son estimulantes o que vas jugando, a veces, bueno, de una manera un poco, no sé cómo decir, ¿no? Cuando a veces incluso para sacar a tus conocidos otro aspecto de sí que tú desconoces, ¿no? Es muy difícil porque cuando a mí también me lo hacían en 2007 y yo no me imaginaba que iba a pasar esto. O sea, para que te des una idea, en 2007 había un montón de artículos diciendo que Twitter se iba a morir, que era una moda pasajera, que no se le daba importancia, no sé qué. Y mira ahora dónde estamos con Twitter, donde las campañas políticas pasan por Twitter, donde Twitter es una cosa impresionante. Y así como te digo Twitter, pues mañana puede ser otra cosa. O sea, es que tampoco hay que quedarse tan encerrados en el momento de ahora. Para mí esto cambia muy rápido y lo que puedes llegar a ver son tendencias o son ese tipo de cosas. No sé. O sea, no es que no sepa, sino es que no me gusta tampoco aferrarme a una cosa porque me parece muy cerrarse y no abrir la cabeza a cosas que pueden pasar y no están inventadas. Pero sí, va todo muy rápido. En temas tecnológicos va todo muy rápido y también depende de que la gente que lo va a usar no depende tanto de que se inventen cosas, sino de que la gente que lo va a usar sepa encontrar una utilidad. Es decir, si Twitter se hubiera inventado, pero a nadie le hubiera servido porque no estaba en español y nadie sabía inglés o una cosa así, no hubiera funcionado. Es decir, funciona porque hay una necesidad que está cubriendo para la gente y funciona porque permite a la gente hacer de forma fácil cosas que no podían hacer de otra manera. Y eso nunca lo puedes saber.